El día de hoy vamos a hablar acerca de dos sistemas de reporte. ¿Okay? Al menos conmigo vamos a hablar del sistema de reporte en el caso de citología cervical. Y en segundo lugar vamos a hablar acerca del reporte Bethesda también en el caso de citología tiroidea. ¿Okay? Entonces tenemos 10 minutos por cada uno, así que vamos a tratar de avanzar para llegar a presentar lo más importante tal vez, porque el resto ya uno lo va viendo con el tiempo, así que eso es lo que vamos a hacer. ¿Okay? Bien, primero, en cervix debemos recordar, ¿no es cierto? Creo que todos debemos recordar esto, ¿no es cierto? El cuello uterino está compuesto de dos epitelios, ¿no? Es un órgano que tiene el encuentro de dos epitelios, y esto es importante porque ese es el asiento de la neoplasia, en el caso del cuello uterino. Tenemos el exocervix que ya todos conocemos, y el endocervix. ¿Okay? Cuando vemos la parte histológica, es lo que también tenemos que recordar. Entonces, aquí vamos a observar la parte que corresponde al exocervix, que es un epitelio poliestratificado plano, no queratinizado, obviamente, y aquí vamos a ver un estrato de células que después las vamos a estudiar, las vamos a ver en la parte citológica. La otra parte corresponde al endocervix, corresponde a un epitelio cilíndrico simple, ¿okay? Que también es asiento de neoplasias, y en este caso, si es el epitelio escamoso, será un carcinoma escamoso, como lo reportamos, o si no, un adenocarcinoma en el extremo de los casos. Debemos recordar también un poco nuestros conocimientos acerca de la citología, ¿no? ¿Cómo vemos una citología escamosa normal? ¿Okay? Vemos las células escamosas, podemos observar las mismas células escamosas normales en el caso de una atrofia, es por deprivación o disminución de estímulo hormonal, y también tenemos que evidenciar las células que corresponden al epitelio glandular. Es un epitelio cilíndrico, como estamos observando. Cuando hablamos de la progresión de lesión, aquí tenemos que recordar, ¿no?, que cuando hacemos el reporte en citología, nosotros reportamos como negativo, es decir, estamos refiriéndonos a un epitelio normal, o de repente podemos reportarlos como un ascus, ¿cierto? Un ascus que vamos a ver en unos momentos, una displasia leve, una displasia de alto grado o un cáncer de cuello uterino. Esos son los reportes en general que utilizamos. Ahora, el sistema de reporte Bethesda contempla, obviamente, las células escamosas, una clasificación de células escamosas, y una clasificación en las células glandulares. Cuando hablamos de las células escamosas, obviamente vamos desde la presencia de la atipia, que es el grado menor, ¿no es cierto?, que nos indica que hay algo anómalo en las células, hasta el grado mayor, que es un carcinoma escamoso. Entonces, pasando a través de ellos, vamos a encontrar el bajo grado y el alto grado. En el caso de las células glandulares, igual, lo primero que vamos a reportar es atipia. Luego vamos a pasar, pero esta atipia que puede corresponder a células endocervicales, y obviamente puede corresponder también a células endometriales. ¿Okay? En el caso del endometrio. Pasamos por el adenocarcinoma in situ y luego llegamos al adenocarcinoma. Adenocarcinoma que puede ser endocervical, endometrial, incluso puede ser extrauterino, como muchas veces hemos encontrado, ¿okay? U otros, incluso que no tienen clasificación o que corresponden a otros. Cuando hablamos de adecuación de la muestra, ya muchas veces podemos reportar como muestra inadecuada. Ya, en realidad lo que se debe entender como muestra inadecuada es aquella muestra que corresponde a una escasa celularidad, en la cual yo no puedo emitir un diagnóstico, o si no, de repente tengo algunos elementos que me van a hacer imposible hacer un diagnóstico. Por ejemplo, esta muestra que estamos observando es una muestra completamente inflamatoria. Que hacer un diagnóstico aquí con unas cuantas células sería bastante prudente. Entonces, el Bethesda contempla de que esta muestra debe ser calificada como inadecuada o insatisfactoria. Si tenemos esta muestra igual, tenemos una muestra de la misma manera insatisfactoria, porque vemos que el gran componente de ese marco, pese a que tenemos algunas células por allí, es insuficiente para hacer un estudio o insuficiente para emitir un diagnóstico. Es la primera categoría que nos muestra Bethesda, que es el insatisfactorio. ¿Qué se debe hacer frente a una muestra insatisfactoria? Si tenemos un PBH positivo o negativo, en este tipo de paciente, o tenemos cualquier edad con un PBH desconocido, lo que se recomienda es la recomendación de la Sociedad Americana de Colposcopía y Patología Cervical, es hacer una repetición, obviamente, y eso es lógico, una repetición de la citología dentro de los 2 o 4 meses. ¿Okay? Dependiendo de lo que obtengamos, si es anormal, entonces obviamente pasa al manejo según las recomendaciones, o si es negativo, pasa a tamizaje de rutina, o si es insatisfactorio nuevamente, que puede ser el caso, podría pasar una colposcopía. ¿Okay? Como vemos aquí, incluso la colposcopía podría estar recomendado en pacientes que muestran una positividad para PBH. La siguiente categoría es, ya que tenemos insatisfactorio, ahora tenemos una buena muestra y decimos atípico. ¿Okay? Entonces, atípico obviamente nos dice
Si es atípico indeterminado, o sea, no podemos nosotros calificarlo, pero atipia, el ASCUS en primer lugar apunta a lesiones de bajo grado. ¿Okay? Entonces, no estoy seguro que eso es una lesión de bajo grado o de repente corresponde a una citología inflamatoria, que es muy probable, pero tenemos que reportarlo. O la atipia puede corresponder a un alto grado, o sea, la sospecha de un alto grado. Significa que tengo criterios suficientes para no poder descartar, yo no puedo descartar que hay una lesión de alto grado. ¿Okay? Entonces, eso es lo que calificamos como ASCUS o ASH. Entonces, cuando tenemos las células normales que habíamos visto en un inicio y tenemos estos cambios nucleares, cambios nucleares que llevan a incremento de tamaño, que llevan a un halo perinuclear no bien definido de repente, es decir, son hallazgos que no son contundentes para decir que eso es una lesión de bajo grado, por ejemplo, ¿okay? O son muy escasas en el estudio citológico. Entonces, es cuando calificamos esta muestra como citología atípica no determinada. En el caso de un ASH, cuando no podemos descartar una lesión de alto grado, entonces debemos fijarnos, ¿no?, en las características nucleares y en el tipo de células de las que estamos hablando. En el anterior, por ejemplo, hablábamos de células intermedias o superficiales, aquí estamos hablando de células más profundas. Entonces, pero sin embargo, la cantidad de la celularidad o las características nucleares no son suficientes para que yo diga categóricamente que eso es un alto grado. ¿Okay? Entonces, a esto con esta citología nos pronunciamos como un ASH. Ahora, tenemos que tener cuidado, y sobre todo aquí en el instituto, obviamente cuando manejamos patologías que ya están siendo tratadas, ¿no es cierto?, con radiación, por ejemplo. Entonces, de tratar de discriminar en citología, y eso es lo que tratamos de hacer, ¿no? Discriminar si estos cambios son por radiación o son cambios realmente por una patología de fondo o la persistencia de una enfermedad, ¿no? Entonces, también los cambios por radiación es importante tenerlos en cuenta. Ok. El ASCUS y el ASH, que ya asociados a un estudio por PBH, llevan a un riesgo. Entonces, si tenemos un ASCUS, por ejemplo, con PBH negativo, el riesgo de hacer una lesión de alto grado o hacer un carcinoma es 1.1%. Si vemos al extremo un ASH, por ejemplo, con un PBH positivo, pues obviamente tenemos el máximo de las probabilidades aquí, el riesgo es de 45%. Vemos entonces que la adición del estudio de PBH obviamente nos lleva a diagnósticos cada vez más certeros, nos aproxima a posibilidades pronósticas en el paciente, por los factores de riesgo, ¿no?, como estamos presentando. Ahora, ¿qué debemos hacer frente a un ASCUS? ¿Okay? Entonces, la lógica nos dice que frente a un ASCUS yo tengo que hacer seguimiento. ¿Okay? Tengo que hacer seguimiento. Entonces, si tengo una citología, por ejemplo, con la opción de haber hecho un test de PBH, que obviamente es lo que se prefiere, entonces, frente a un ASCUS, si el PBH es positivo, obviamente esto va a ir a evaluación ginecológica y colposcopía. Si el PBH es negativo, puede ir a un COTES, una evaluación repetida de COTES, lo que puede ser incluso cada 3 años. ¿Okay? Sin embargo, si tengo una citología, por ejemplo, si tengo un ASCUS, si no tengo el estudio en PBH, esto obedece a una citología de repetición. Hay una repetición que puede ser al año. Si tengo al año, por ejemplo, negativo, pasa a ser un tapizaje de rutina, ¿cierto? Pero si tengo un resultado nuevamente de ASCUS o mayor nivel que un ASCUS, entonces pasa a evaluación ginecológica y colposcopia. En el caso de ASH, como habíamos dicho, no podemos descartar una lesión de alto grado. ¿Okay? Entonces, obviamente lo que corresponde aquí es una evaluación colposcópica. ¿Okay? Independiente si hay estudio de PBH o no, entonces se recomienda obviamente que se haga, pero independiente de eso debe ir a colposcopía y biopsia, ¿okay?, para determinar si la lesión es una neoplasia intracervical, un NIC1, un NIC2 o NIC3, ¿no?, dependiendo, y el manejo dependerá de ti. Cuando avanzamos en las anomalías, encontramos, por ejemplo, en las lesiones de bajo grado. ¿Okay? Ya pasamos el ASCUS, la duda, y ahora tenemos contundentemente una lesión de bajo grado. Entonces, estamos dentro de lesiones interepiteliales aún, ¿cierto? No estamos hablando de carcinomas, sino son lesiones que están dentro del epitelio. En el caso de bajo grado, vamos a ver que el compromiso son células que son de un estrato intermedio a predominio. ¿Okay? Y vamos a encontrar los cambios que hemos visto muchas veces nosotros, que encontramos que son los cambios que corresponden al efecto citopático del PBH. En este caso estamos viendo los coelocitos, por ejemplo, que son característicos, ¿no?, como efecto citopático. Hay que diferenciarlos bien para no confundirse y determinar si son verdaderos coelocitos. Y los cambios nucleares, como vimos, nosotros manejamos criterios para decir que eso es un bajo grado, de acuerdo al tamaño, de acuerdo a la cromatina, de acuerdo a las características, siempre características. Y cuando determinamos que es un bajo grado, y hacemos el diagnóstico de esto,
Lo que corresponde como seguimiento a esto podría corresponder a una colposcopía, sea sin test de PBH o con test de PBH positivo o negativo, no se puede hacer, es aceptable una colposcopía. Sin embargo, cuando tenemos un bajo grado, por ejemplo, con un PBH negativo, bajo grado con PBH negativo, lo recomendable es hacer un cotest de repetición, y ese cotest de repetición lo podemos hacer al año. Si después del año tenemos una negatividad, entonces podemos hacerlo cada 3 años. Sin embargo, cuando hago el seguimiento al año y encuentro un ASCUS o un nivel mayor, un ASCUS con PBH o PBH positivo en todo caso de acuerdo al cotest, entonces la evaluación será obviamente colposcópica si es que tengo una lesión después del cotest. Las lesiones de alto grado las podemos clasificar, estamos dentro del epitelio todavía, como lesiones, por ejemplo, lesiones llamadas NIC2, NIC3 o el carcinoma in situ. In situ significa porque está dentro del epitelio todavía. Entonces tenemos dentro de esos los altos grados. O tenemos también la posibilidad de encontrar una sospecha de invasión. Entonces colocamos en el informe sospechoso de invasión. Entonces aquí lo que vamos a observar a diferencia de la lesión de bajo grado son lesiones que corresponden a células más profundas. Entonces como evidencia de que la lesión es mayor, vamos a encontrar entonces esas características nucleares siempre, ¿no es cierto?, en células más profundas. Entonces, de acuerdo a esto, podemos decir nosotros NIC2, NIC3 o carcinoma in situ. Es como lo reportamos. O podemos decir sospechoso de invasión cuando encontramos algunos criterios que me dejan la duda si eso es un carcinoma realmente, o sea, si es invasivo, o sigue siendo una displasia cerebral. Entonces, aquí tenemos que diferenciar según la presencia de la necrosis, por ejemplo, en el fondo del exterior citológico. ¿Cómo manejamos la lesión de alto grado? Bueno, la recomendación es el examen colposcópico. Obviamente, si estamos en un alto grado, esto tiene que ir a una biopsia confirmatoria. Siendo la más frecuente de los hallazgos, cuando hacemos el diagnóstico de lesión de alto grado, la displasia moderada a la cabeza, como ya. Si la biopsia no es confirmatoria, como sucede en algunas oportunidades, tenemos una citología positiva, pero una biopsia de repente negativa, obviamente esto tiene que ir a una revisión, ¿cierto? Como se ha hecho en algunos casos, y de repente la recomendación de hacer un procedimiento de inmunohistoquímica que corresponde, por ejemplo, a PET-16, ¿no?, que me puede confirmar si realmente hay una lesión de alto grado. Obviamente, el comportamiento que debe llevar un alto grado es a la colposcopía, ¿no? Una colposcopía con una valoración endocervical siempre, entonces, para determinar las lesiones, ¿cierto? Es lo que se debe hacer. Y por último tenemos el carcinoma escamoso, que el carcinoma escamoso dentro de las células epiteliales escamosas, obviamente que hacemos el diagnóstico y el manejo ya corresponde al servicio, ¿no?, al servicio de gineco-oncología. Dentro de las lesiones glandulares, aquí de manera simple nosotros informamos ACG, como han visto ustedes en el diagnóstico, ACG, que son células glandulares atípicas que pueden corresponder a células glandulares endocervicales o pueden corresponder a células glandulares endometriales. Entonces podemos caer dentro de las células atípicas, o si tenemos el diagnóstico de un adenocarcinoma in situ o un adenocarcinoma propiamente dicho, que puede ser endocervical, endometrial, incluso extrauterino, como hemos manifestado, ¿no? Entonces, cuando evaluamos las células glandulares, que son distintas a las escamosas, vemos la presencia de nucleolo y ya, bueno, manejamos los criterios citológicos. A eso, por ejemplo, le decimos atipia de células glandulares. Atipia de células glandulares que pueden ser endocervicales, o a veces encontramos características propias de atipia endometrial, que podemos también hallarlas. Entonces lo informamos como tal. Cuando ya cambian las características, como en este caso, por ejemplo, podemos decir sospechoso de adenocarcinoma, cuando ya vemos ya cambios en los núcleos. Y entonces, ¿qué hacemos frente al ACG? Entonces, frente al ACG, todas las subclasificaciones de atipias glandulares deben pasar por colposcopía. Pero si encontramos, por ejemplo, células de endometrio o células endometriales atípicas, obviamente esto tiene que llevar a un muestreo endometrial y luego probablemente un muestreo endocervical, ¿cierto? Si la patología no es positiva en endometrio, esto debe pasar a colposcopía para evaluación de cuello uterino. El adenocarcinoma in situ, igual características propias, ¿no es cierto? Estamos viendo ya la formación de estructuras glanduliformes en rosetas, que me habla a mí de la posibilidad de un adenocarcinoma in situ. Entonces, el manejo de este adenocarcinoma, siempre la colposcopía es importante para la biopsia endocervical, y siempre, si es paciente mayor de 35 años, por ejemplo, con sangrado vaginal, anómalo de repente, o tenemos una alteración, una anovulación crónica, entonces debemos siempre pensar en endometrio, y el muestreo debe indicar también esto.
Y esto es el adenocarcinoma, son características ya nucleares bastante atípicas, el nucleolo bastante prominente, vemos el desorden de las células. Esto nos da el criterio en un fondo hemático de la posibilidad de que esto sea un adenocarcinoma, sea endocervical o endometrial, como vemos en la parte exterior, ¿cierto? Entonces, frente a esto, obviamente, la evaluación ginecológica es importante para determinar, ¿no? Para determinar o confirmar este tipo de lesiones. Otras neoplasias siempre que pueden estar presentes en el cuello uterino que no son ajenas, por ejemplo, los adenocarcinomas, que pueden ser adenocarcinomas incluso gástricos, ováricos, endometriales, ¿no? Hay que tenerlos en consideración, entre otras neoplasias que podemos encontrar, incluso neoplasias mesenquimales, ¿no? Pero ya son tanto más raras.